La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde me estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde dos amigos que no son historiadores se dedican a hablar de historia como te hubiera gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en redes sociales como Calavera Barbada y conmigo está nuevamente Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Antes de presentarla a ella, también quiero extenderle un abrazo solidario a toda la gente de México. Yo sé que muchas personas nos escuchan allí. Lamentable y desastroso todo lo que está pasando alrededor de Querétaro. Nada, absolutamente nada justifica la violencia en los estadios. Nada justifica el matarnos por una hinchada, por una camiseta, por un deporte. Y citando a la iglesia maradoniana de la mano de Dios, la pelota no se mancha. Absolutamente nada justifica los 22, 27 muertos que alcancé a leer en el último reporte que por ahí apareció. Y mucho menos toda la escalada de violencia. Ya estamos en un momento bastante violento en el mundo como para que hagamos este tipo de aberraciones y de estupideces. Entonces, un abrazo solidario desde aquí para todos ustedes. Ahora sí, Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También impactada con la noticia. Ayer por la noche empecé a leer sobre lo que estaba sucediendo en medios y es increíble el nivel de fanatismo que pueden llegar a algunas personas. Y no solamente hablemos de temas de fútbol, aunque el tema principal pues efectivamente es ese, pero hablemos ya temas políticos, religiosos, donde tú por ser de alguna religión o por ir en contra de algún político, te pueden literalmente matar. Total. Ahora, el fútbol, miren, el fútbol es uno de los deportes más bonitos para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque reúne todo, o sea, se reúne la familia, se le gustan niños, adultos, y es increíble que en un estadio donde se supone que van familias también, o sea, tengan que sacar a los niños corriendo sin las camisas de De los los equipos. jugadores, o bueno, etcétera, sí, de los equipos, para que no maten al niño. Esa es una de las imágenes que ahorita le está dando la vuelta prácticamente al mundo con lo que pasó ayer. Y es increíble ese nivel de intolerancia. Todos tenemos gustos y todos los gustos deben ser respetados, ¿sí? Y no vale la pena matarse por una camisa, no vale la pena matarse por un equipo, menos. O sea, calmémonos un poco, como dice Juanse, ya el mundo tiene bastante violencia. México y Colombia son dos países que comparten casi el mismo nivel de violencia. Es increíble, o sea, queda uno sin palabras. El Total. último reporte que yo leí fue esta mañana y aún se decían que habían 17 muertos. No sé actualmente cuántos hayan. Sí sé que hubo No, más de 30 heridos. ¿sabes qué es lo más triste? Que según cifras oficiales, no van muertos. Ah, sí, eso leí esta mañana. Eso es No, lo y más tras del triste. hecho, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol hasta el momento puso unas sanciones estúpidas, o sea, algo que no tiene peso. Por ejemplo, que hoy no iban a jugar los partidos de la liga y demás. Se me hace tan parecido a Colombia, es que de Sí, verdad somos somos tan hermanos, igualitos en somos esa países parte, hermanos y somos, por eso. sí, desgraciadamente somos hermanos hasta en eso. Y es horrible también el nivel de intolerancia, es que ni la parte política ayuda y mucho menos la parte pues, de los aficionados, es que es una cosa horrible. Pero bueno, afortunadamente tenemos las redes sociales, ¿no? Total. Y por ahí es donde efectivamente nos damos cuenta qué fue lo que sucedió. Bueno, nos dimos cuenta qué fue lo que sucedió ayer. Videos horribles, no se los recomiendo. Si son sensibles, no los vean. Yo cometí ese error y bueno,
Pero sí, o sea, vivamos en paz, nada nos cuesta aceptar las diferencias del otro y si no nos gusta, hagan lo que yo hago. Simplemente no le presto atención y listo. Literal, y no me mato la cabeza ni nada. O si me están molestando con algo, me doy cuenta como que no es para mí y ya. Pero no nos matemos por diferencias, por favor. Ni diferencias en deportes, ni políticos, ni sociales. Ya bastante tenemos con lo que está pasando. Es verdad. Bueno, Soy un cuéntanos, poquito regañona, pero es que, pero sí o entiendo. sea, no, y es que, ¿sabes qué pasa? Aquí me voy, o sea, voy a hacer un paréntesis grande, el capítulo no tiene nada que ver con esto. Pero aquí en Colombia sucede lo mismo, claro, no en la misma escala porque se ha prevenido, pero aquí también te matan por una camiseta, o sea, te matan por una camiseta, literal, no es exagerando, literal. Sí. Entonces, no estamos tan alejados de esa realidad, desgraciadamente. Y bueno, por supuesto, un saludo a todos los hermanos mexicanos, los que nos ven. Tenemos mucho aprecio, muchas gracias también por el apoyo y por supuesto que los acompañamos en todo el proceso. Y listo. Habiendo dicho esto, cuéntame de qué vamos a hablar hoy, dame pistas. Bueno, digamos que en este momento estamos viviendo un acontecimiento histórico, uno de los tantos que se han presentado en los Maldita últimos sea. meses, Inserta el meme, no quiero vivir más acontecimientos históricos. así tal cual, sí, han pasado unos pedillos, eh, pero o sea, el personaje del que vamos a hablar hoy está inmersamente también en un tema histórico, pero a diferencia de lo que estaba pasando alrededor de él, él es, perdón, él fue, es y seguirá siendo considerado un héroe. Vamos a ver, tiene que ver con el tema de astronautas. Juanse. Astronautas, momento actual. Tal momento actual no, pero digamos que lo que se está viviendo ahora puede ser también producto de eso que pasó. Ok. La carrera espacial. Mm, Sí, pues ahí más o hablamos menos. de Adrian, Gagarin, Neil Armstrong, Apolo 13. A ver, es que si te digo, bueno, ¿cuál fue uno de los nombres que dijiste? Gagarin. Gagarin, Adrian, Sí. Neil Armstrong, el Apolo 13. Tiene que ver con el apellido Gagarin. Gagarin. Gagarin era del combo de los rusos. Ujú, Laika. Laika era la sí. perra, Gagarin. Tereskova. Valentina Tereskova, el astronauta. Compañeros, fieles compañeros. Ah, pucha. Pero entonces ahí sí no sé por qué. Yo conozco la historia de Tereskova, conozco el tema de Gagarin, pero no conozco mucho de la carrera espacial por parte de Rusia. Pues vamos a hablar efectivamente de Yuri Gagarin, ¡Yay, el Gagarin! capítulo de hoy. Ahora, ¿y por qué es considerado un héroe? Digamos que no se necesita ser de Rusia o de Bielorrusia para saber la importancia que este hombre tuvo durante todo el proceso de la Guerra Fría, porque esto se dio en la Guerra Fría. Más allá del tema de la guerra, de lo que estaba sucediendo en ese momento, Yuri Gagarin fue un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque fue el primer hombre en viajar al El espacio. espacio. A diferencia de sus compañeros, se dice que históricamente, pues por supuesto, Bielorrusia, digamos que los hombres normalmente eran como muy serios, muy, sí. Este señor era todo lo contrario. Se dice que tenía una empatía muy grande, no solamente por sus compañeros, sino por todo lo que estaba sucediendo en el momento. Yuri Gagarin se hizo tan famoso precisamente porque fue el primer hombre que viajó al espacio, que el gobierno soviético no lo dejó viajar más. ¿Por qué? Porque estaban aprovechando su fama aquí en la Tierra. Entonces, alrededor de Yuri Gagarin se construye todo un tema histórico, ¿sí? Fue el primer hombre en viajar al espacio y esto los de Bielorrusia lo consideraron como un hito histórico que nadie iba a poder superar y efectivamente fue así. Fue un golpe bastante grande para sus contrincantes, pero bueno, ahora bien,
Yuri Gagarin no venía ni de cuna de oro ni nada por el estilo, ¿sí? Él venía de una familia relativamente pobre, granjeros. Era una persona que tenía una personalidad muy arrolladora. El man era magnético. Dime. El man era magnético. El man tenía un carisma increíble. Exactamente. Y se dice que él pudo viajar al espacio y que sus compañeros no, por algo tan sencillo como la estatura. ¿Por qué? Digamos que Yuri Gagarin medía como entre unos 67 y unos 70 más o menos, no era tan alto. No era tan alto. Y la nave para la que estaba hecha para ese hito histórico no necesitaba gente que pesara mucho ni que fuera muy alta porque no cabían. Entonces Yuri Gagarin dijo, pues, yo me lanzo. Y efectivamente fue así. Pero bueno, digamos que hablar de este personaje no es solamente decir, no, él fue astronauta y todo, ¿sí? Era tan buena persona, por decirlo así, como dice mi mamá, era tan buen muchacho, Tan buena papa. tan buena papa, ¿sí? Que se dice que cuando él estaba en la granja, uno de los aviones, rusos cayeron cerca ahí de donde él vivía. En ese entonces, recordemos, época nazi, ¿sí? Los nazis todo lo que veían ruso, diferente a ellos, ¡pum!, lo mataban. Y bueno, se dice que en ese avión, el piloto quedó vivo. Entonces, lo que hizo Yuri con un amigo fue que rescataron al piloto y lo cuidaron en su granja, salvaguardándolo de los nazis. Ahora bien, este señor trabajó de zapatero, trabajó de granjero, ¿para qué? Para poder pagar sus estudios. ¿Cuáles eran sus estudios? El sueño de él es que siempre había querido pertenecer a la Fuerza Aérea. Y efectivamente fue así. Se dice que, bueno, hay varias versiones. Una la contó de hecho su hija Elena, y es que en el pueblo en donde ellos vivían, hicieron como una especie de, no sé si redada, no creo que redada no se le llama, es como que va el ejército a reclutar, ¿sí? Sí, un Y él reclutamiento. efectivamente dijo, sí, exactamente. Y él dijo, no, yo quiero ir, pero yo quiero pertenecer entonces a todo lo que tiene que ver con el tema aéreo. Le hicieron las pruebas y efectivamente, pues él pasó. Ahora bien, Yuri por todos los trabajos que había tenido anteriormente, pues él tenía conocimientos, incluso él trabajó en todo el tema de la herrería. Entonces él comenzó en los aviones desde la parte de la construcción y asimismo fue conociendo poco a poco cómo era todo el mecanismo de los aviones, etcétera. Empezaron a hacer dentro del ejército soviético, decir, ok, vale, vamos entonces a mirar quiénes son las personas que están preparadas. ¿Para qué? Para empezar a volar, porque necesitamos más gente, o sea, estamos perdiendo muchos militares, etc. Dijo, no, ok, yo quiero ir, y pues efectivamente el man se lanzó. Dijo, permíteme un momento que Se te se me fue. fue la voz. Mientras tanto, yo te digo, o sea, Gagarin es importante, pero, ojo, él fue el primer hombre en el espacio, no la Fue el primer primer hombre, sí. persona en el espacio. Sí. Y Tereshkova, Valentina Tereshkova, fue una mujer, la primer cosmonauta rusa, y a Valentina Tereshkova la lanzaron al espacio en el 37. Lo de Gagarin fue en los 60. Lo de Tereshkova inclusive fue antes de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, sí. Pero tengo entendido, ellos se alcanzaron a conocer. Por ahí vi fotos y todo. Probablemente. Ah, Ellos, no, lo de pues, Tereshkova fue en el 63, miento, en el ok, 63. eso sí ya tiene como poco más lógica. Sí, porque tú pones Tereshkova y Gagarin y salen incluso los dos sonriendo una cosa a la otra, Parceros, entonces, eran panas. No, a no acá ser de miento, que sean miento, super miento, miento. No, montajes, pero miento. Ella fue después de Gagarin. Gagarin fue en el 61 y ella fue en el 63. okay. Sí, no Sí. me cambies los datos, Perdón, pues no somos historiadores. Siempre no hemos somos dicho. historiadores, eso es verdad. Bueno, entonces, recalcando otra vez la personalidad de Gagarin, el man nunca se vio envuelto en escándalos de temas de Bielorrusia ni nada por el estilo.
todo lo contrario, digamos que dentro del discurso que él daba, siempre promovía el tema de la paz, siempre promovía el tema de salir adelante. Hay una foto muy bonita de él, que es él sonriendo y casualmente una paloma se le puso en la mano. Y esa foto quedó Fue el Espíritu plasmada ahí. Santo, fue el Espíritu Santo. Como, como pasó con el tema de que estaban bendiciendo las armas ahorita en Ucrania, en una iglesia, y pasó una paloma, y dijeron, ay, el Espíritu Santo nos está dando su aval para ir a matar gente. Dios mío, qué lógico. Bueno, ¿sabes qué? Eso sí se le reconoce también a Gagarin, que nunca en su historial, o sea, en su historial no tiene ningún tema de asesinato ni nada. Entonces, O sea, se le reconoce que no mató a nadie. Buen tipo. se le reconoce, al menos. Pues partiendo de la época de la que estamos hablando, en donde dos potencias mundiales estaban súper preparadas. Bueno, sí. El caso es que, bueno, eh, Gagarin pues efectivamente logró entrar a la Fuerza Aérea y el man se volvió un fanático total de los aviones. Y empezó a manejar los aviones, por lo general eran aviones de carga, eran aviones de mercancía también, dentro del mismo espacio de Bielorrusia. Ahora bien, en 1959, perdón, el Kremlin dio luz verde a uno de los proyectos más ambiciosos que ellos tenían. No lo habían hecho antes, ¿por qué? Porque primero necesitaban cerciorarse de que Estados Unidos no lo estuviese haciendo. Cuando se cercioraron de que Estados Unidos también lo estaba haciendo, pues ellos le metieron las pilas al proyecto y básicamente el proyecto pues era de enviar un hombre al espacio a través de perdón, a través de una, ¿cómo es que se llama eso? Ay, se me olvidó el Una nombre. sonda, una nave, un Una cohete. sonda. Ok, una Sí, sonda. sí. Por supuesto, digamos que esto se vio también como acompañado por todo el tema de la perrita laica, ¿sí? Que Antes fue de... como exactamente, ya creo que todos conocemos esta historia. Y bueno, se empezó a hacer una preselección de candidatos en todas las bases aéreas de Bielorrusia. Las características en general: piloto joven, excelente forma física, no tener de más de 1,70 m de altura precisamente por la nave, y pues que tuviese también algunos conocimientos en temas aéreos. O sea, estaban buscando un Gagarin, minion. algo así. Gagarin, digamos que compitió con varios candidatos y pues él sacó las mejores notas, porque no solamente era tema físico, sino lo que tenían también en la cabeza. Y como Sí. él ya había pasado por construcción de aviones, incluso pues en sus trabajos por fuera, eso le habían ayudado mucho pues a llegar a ser la persona que conocemos hoy en día, el tema histórico. Entonces, además de las características de este señor, digamos que él medía más o menos unos 57 de altura, o sea, era una No, pero cosita era de bajita de chiquito. nada. Sí, Era súper una chiquito. O cosita sea, de nada. a ti te O sea, llegaba a mí me da más abajo de a los los... pechos, yo creo. Te llegaba la espinilla. Yo creo. Sí, porque yo mido un 83, imagínate. El caso es que, bueno, Gagarin no se imaginaba todo el éxito que él iba a tener, y Bielorrusia menos. O sea, ellos decían, listo, que vamos a hacer esto, con el fin de demostrarle a Estados Unidos y a nivel mundial de Que que somos Bielorrusia mejores. somos los mejores y pudimos ser capaces de enviar algo o alguien al espacio. Ya si muere, como quien dice, nos lavamos las manos. Entonces, a ver, tras someterse, perdón, por una serie de exámenes, de experimentos, de pruebas de resistencia física, psicológicas, este proceso duró más de 4 meses, todos los días. El miércoles 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar Al al espacio. espacio. Ahora bien, ¿cuál fue el trabajo que él hizo? Bueno, minutos antes de entrar a la nave, Gagarin dijo, abro comillas, queridos amigos, conocidos y desconocidos, mis queridos compatriotas y toda la gente del mundo, en los próximos minutos una poderosa nave espacial me llevará a los distantes espacios del universo. ¿Qué puedo decirles durante estos últimos minutos antes de empezar? Toda mi vida me parece ahora un único y hermoso momento. Todo lo que he hecho y he vivido ha sido para este momento. Cierra comillas.
Básicamente él viajó en una nave Vostok 3K-3, más conocida como Vostok 1. El nombre en clave de Gagarin durante el vuelo fue Kerd, en ruso. Vemos que en ruso, haciendo la traducción, significa cedro. Ok. Ahora bien, los nombres en clave pues también servían para el tema de toda la operación en tierra, ¿sí? El Por si de espionaje. pronto, exactamente, por si de pronto estaban con el tema del espionaje, entonces pues no ponían como en riesgo la vida de la persona. Sí, pero igual medio idiotas porque el Vostok 3 era en realidad el Vostok 1. Ujú. Ahí El sí, Vostok en temas 6 de es el guerra, Vostok 2. en temas de guerra, repito, no somos historiadores. Pero sí tenemos un El caso es poquito que, de bueno, conocimiento de guerra. Pero bueno, bueno, sí, eso sí, tristemente. tenemos un poquito nomás, desgraciadamente. El caso es que, bueno, la duración del vuelo fue 108 minutos, 9 para entrar a la órbita, luego una órbita alrededor de la Tierra y durante el vuelo Gagarin se limitó a hablar por radio y comer algo, con el objetivo de saber si un ser humano podía comportarse de una forma normal en la gravedad cero. O sea, eso también sirvió en cierto modo para, como para una parte científica, ¿no? Pues Para sí, saber si efectivamente que se podía hacer ciertas actividades que podemos hacer aquí en la Tierra. pero es increíble cómo cosas que a hoy nos parecen normales, tan solo hace 80 años atrás eran desconocidas. Ajá. Pues O sea, porque y tuvieron que, o sea, tuvo que pasar, perdón, un acontecimiento histórico como este para darnos cuenta que se puede comer en el espacio, pues. sí, o sea, pero son cosas que hoy damos por sentado. Sí, exactamente. Es Sí, decir, sí, o eso sí sea, es. si nos remontamos al momento histórico en el que estábamos, en la década de los 60, miren que el tema de comunicaciones era por radio. O sea, hoy nos parece inconcebible estar hablando con alguien en el espacio por radio. Y hoy nos parece Ujú. inconcebible como decir, como, ah, no, es que en gravedad cero sí se puede comer. O sea, sí, pero pues digamos que en esa época era algo que no se Era tenía impensable. claro. No tanto impensable porque lo hicieron, pero no se sabía si se Bueno, podía o no se podía hacer. O sea, ellos pensaban que sí se podía, pero imaginando donde no se hubiera podido hacer y Gagarin hubiera comido y la comida en el espacio tuviera algún tipo de repercusión, hubiera implotado y hubiera llegado acá con la piel por fuera como un capítulo de Los Simpsons. ok. Pues todo podría haber pasado. A mí lo que se me hace increíble es, ok, hicieron toda esa preparación, muy bonita y todo eso. Y, o sea, realmente lo que duró en el espacio fue muy poco. Fue casi 2 horas, más o menos. Sí, 180 minutos, 6, 12, Sí, 18, 3 son horas. como Son 3 horas. casi 3 horas, exacto. Lo que dura Batman. Y se debe sentir igual de largo. Entonces, mira, imagínate, digamos que, bueno, estuve en el espacio 3 horas, ahorita ya, yo me imagino, pues nunca he conversado con un astronauta, ¿sí? Pero me imagino que para un astronauta estar 3 horas en el espacio actualmente, pues no es nada. O sea, esa gente se la pasa 5 o 6 años por fuera o más. No sé, Sí, repito, yo conozco muy poco del tema en temas no, pero de es que astronautas. igual en la situación actual tenemos todo el tema de Elon Musk y que quiere hacer viajes al espacio y no sé qué. Ok, sí, eso sí. Cierto, pues, o Sí. sea, y yo me imagino que un viaje de esos no te va a durar 3 horas. O podría llegar a durar 3 horas, pero sería un viaje comercial. O sea, es que un viaje de Ujú. 3 horas es, no sé, ir de aquí a Brasil, por decir algo. De Colombia a Sí, Brasil, más o más o menos, sí. menos. O de Colombia a Argentina o a Chile. Es un viaje de 3 horas. Que a uno se le puede hacer largo, se le puede hacer corto, pero, o sea, ser la primera persona de hacerlo en el espacio y sentirse solo, pues porque igual, o sea, mal que Ujú. bien, hay que también pensar en la parte psicológica de una persona sola en Él el iba solo. espacio, cuyo único medio de comunicación es un radio y estás en un lugar al que nadie ha ido, esa Final Frontier de la que tanto hablaba Carl Sagan, la frontera final, pues es increíble realmente verlo de esa forma. Yo, o sea, a mí me gustaría como ponerme en los zapatos de él, ¿sabes? Y meterme como en la mente de él y saber qué era lo que él estaba pensando en ese momento. En el momento en que ya estaba allá arriba, porque no creas, yo creo que todo el mundo se nos pasa eso por la cabeza y decir en qué momento esta vaina falla y yo me puedo quedar acá.
o me Marica, puedo morir acá. le pasa a uno en un avión cuando va de viaje. Imagínate, Le que pasa es en el un avión es avión uno de los... el avión que ni siquiera lo va piloteando a uno. Le pasa a uno eso por Ajá, la cabeza. Ahora imagínate uno en una nave que la primera vez. de entrada uno no sabe siquiera si la nave va a funcionar. Y uno llega y dice como, parce, venga, ¿y esto quién lo ha probado? Ah, no, una perra. Pero se murió. Ok, qué fuerte, sí. Pero sí, Laika se murió en el espacio, hasta donde Ujú, sabemos. sí, sí. Entonces sí O sea, sí, entiendo. imagínate que te digan, no, eres la primera persona, vas a estar en un lugar donde nadie ha estado, tu única comunicación que vas a tener con la Tierra va a ser un radio, y quién quita que el radio en algún momento falle también. Allá O arriba, sea, como allá arriba y el man pegándole a las pilas. imagínate, ¡Se le no, la acabaron las presión, pilas al radio! imagínate, la presión psicológica porque eso salga bien, la presión psicológica que él tiene consigo mismo, ¿sí? O sea, fue un tema La fuerte, presión política que puede llegar a la tener presión política, exacto, porque si no salía bien, Bielorrusia iba a ser como el reír de, del pues mundo. del mundo. O sea, imagínate. Y si Estados Unidos sí lo hacía, peor. O sea, la cosa, mejor dicho, era un personaje sí o sí que iba a pasar a la historia. Y que era demasiado fuerte, pues física no sabemos, Exacto, pero mentalmente era una persona muy mentalmente. fuerte. Ujú. Entonces, bueno, algunos mitos, algunas leyendas. Dice que durante la maniobra de regreso hubo como una especie de error en el sistema y el Vostok 1 no aterrizó en el punto donde debía aterrizar, sino que lo hizo a 110 kilómetros de Stalingrado, ¿sí? El actual Volgogrado. Entonces dice que tras salir despedido de la cápsula, Gagarin descendió en un paracaídas y fue a parar a un pueblo llamado Smelovac, donde pues una campesina asustada lo confundió con un extraterrestre. Volver al futuro. Entonces, Perdón, aquí volver al sí me da futuro risa uno. porque Pero es sí que es me volver al imagino futuro la uno. escena. Ahora empiezan a Sí. comentar, ay, pero ¿por qué se ríen de esa moda? No, pero es que es real, es volver al futuro uno. No, es que, o sea, No, puede darnos mucha risa, pero imagínese en el contexto. O sea, usted estar aquí, sí, 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 relajado, usted una sale a. campesina. Usted no, o sea, pongámoslo en la situación actual. Usted está en este momento y sale a comprar el pan. Y a mitad de cuadra, usted ve que viene cayendo un man en un traje verde que usted en la Ujú. vida ha visto, en paracaídas. Usted no va a decir, oh, tal vez algún ejército del mundo está haciendo un experimento secreto y esa es En el tecnología que espacio. no conocemos y es una persona que está descendiendo del cielo y viene del espacio. No, usted va a decir, es un alien, Sí. es un chupacabras. No, yo me imagino ahorita el contexto de la viejita, pues imagínate una señora campesina, que en ese entonces no había mucho tema de la información como lo No había tenemos ahora. Ahora nada. nos puede parecer un chiste, no había nada. Y lo que tú dices, que venga una persona con esas características, con un traje así súper, como los que usan los astronautas, No, bajando de un paracaídas. Pues claro, la ahora, señora dijo, no, esto es un sí, extraterrestre. ahora lo primero que haría uno es como, estoy haciendo un Sí, live, hay un extraterrestre que está cayendo cerca de mi casa, esto es un ovni. me voy a tomar una selfie con el extraterrestre, voy a ir a Así tal cual, pero entrevistarlo. bueno. Digamos que ahí, bueno, cuando ya Gagarin aterrizó, pues le dijo a la señora que no se alarmara, que él era soviético. Venimos en paz, llévenme con sus Sí, líderes. tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, digamos que él se había mantenido como en secreto eso, ¿sí? Pero 10 años después, pues él decidió contárselo como a la Unión Soviética, lo que había pasado y que le había tocado saltar de una paracaídas. La Unión Soviética nunca quiso reconocer esto, pues porque las normas de la Federación Aeronáutica Internacional exigían que el piloto debía despegarse y aterrizar dentro de la nave, ¿sí? O sea, no, digamos que ya era como un tema de normas de leyes. Y que si eso no pasaba, podía ser inválido el vuelo. Ok. O sea, tenía que regresar él dentro de la cápsula, o si no, el vuelo no valía. Marica, pero es absurdo, o sea, Total. para yo poder llegar en paracaídas es porque estoy volando. Ah, no, llegó en paracaídas. No, no se vale. Le va a tachar el vuelo. Vuelva y empiece. Digamos que además, bueno, se dijo que el lugar de despegue fue la localidad de Vaincourt,
pero en realidad este se llevó a cabo en el centro de lanzamientos de Tiruratam. Tutaino Tuturumaina. Sí, ustedes saben que yo siempre he sido mala con los nombres, entonces ahí me perdonarán. Bueno, hay muchos mitos, muchas leyendas. Una de estas pues, fue de la campesina que admito me dio mucha risa porque me imaginé la escena, la viejita ahí barriendo afuera de la casa y un man llega así con un traje todo raro pues para la época. Entonces, bueno, aquí precisamente, justo en el documento, bueno, en el artículo que estoy leyendo, se ven los dos personajes que nosotros hemos mencionado bastante. Efectivamente, Yuri Gagarin paseaba mucho junto con la cosmonauta Valentina Tereshkova. Una de las fotos más famosas fue el 24 de junio de 1963. Lo que hizo Gagarin fue el pie o la base principal para que efectivamente Bielorrusia comenzara a estudiar toda la parte aeronáutica, empezar a mejorar mucho más el tema de los aviones. Esto ellos lo trataban de hacer entre comillas, ¿sí? Como en silencio, calladitos, pero pues Estados Unidos al final se terminaba enterando también de todo. Igual esto es un tema que no se le quita a Bielorrusia, fue haber mandado el primer, digamos que el Ser primer ser humano. humano, ¿sí? Al espacio y también la primera mujer al espacio. Y que Fue no en el los caso de mataron. Valentina Tereshkova. Y exactamente. Porque hay también registros oficiales donde muchas veces, o sea, los perros que mandaban Ditu Laika o Ditu de pronto Mushka, Pochelka, que fueron otros perros que también fueron al espacio. La historia de Mushka y de Pochelka es triste, porque los manes lanzan el cohete sale bien, calcularon mal la trayectoria de regreso, y cuando el cohete venía regresando, iba a caer fuera de la Unión Soviética, el regreso del cohete. Y los Okay, rusos, para que nadie pudiera tener acceso a esa tecnología, hicieron explotar el cohete okay, con los perritos ahí a bordo. okay, no, no sabía eso. Sí. Triste eso también. Por eso te digo, entonces Todo lo que tiene que ver, todo podría haber salido todo lo, mal. sí, exacto, o sea, por eso volvemos otra vez a la presión psicológica que este mantuvo. O sea, Total. no me quiero poner en los zapatos de él, la verdad. Ya pensándolo bien, no me quiero poner en los zapatos de él. ¿Por qué es considerado un héroe nacional? Bueno, primero, o sea, la Unión Soviética lo condecoró así. La Unión Soviética, perdón, con la Orden de Lenin lo condecoró así de esta forma. El man, por supuesto, gozó de fama internacional como miembro de la misión de la paz, así la titularon. Gagarin viajó por el mundo promocionando el viaje durante 2 años. Digamos que a él lo que les decía en un principio, no lo dejaron viajar de nuevo porque lo necesitaban más aquí en la Tierra, pues haciendo Propaganda. promoción y propaganda, etcétera. Él se reunió con reyes, políticos, científicos, artistas, pero decían que le gustaba precisamente reunirse mucho con científicos, porque los científicos aún seguían estudiando el tema de viajar al espacio, todo. Uno de los, se podría decir que recibimientos más importantes o más afectuosos fue del gobierno cubano, que posteriormente nombró a Gagarin como presidente de la Sociedad Amistad Soviética Cubana. Ok. Gagarin no volvió al espacio, ¿sí? Después, bueno, después también de un desastre que hubo del Soyuz 1, en el cual él era el piloto de reserva y en la que murió el piloto titular. Vladimir Komorov, al no abrirse, digamos que el man se lanzó y no abrió el paracaídas, bueno, ya se podrán imaginar lo que es lo que pasa. ¿Sí? Qué pelle de muerte. A Gagarin sí se le permitió pilotear aviones, digamos que ese fue como su gran pasión durante el resto de su vida, pero pues esta pasión también lo llevó a que perdiera su vida, ¿sí? Porque pues él en uno de sus vuelos se estrelló. Hay muchas teorías de la muerte de él. Por supuesto, una de las teorías es que Estados Unidos estuvo infiltrado, etc.
Una de las versiones también es que en 2011 más o menos, cuando coincidió el 50 aniversario del vuelo especial de Gagarin, el gobierno ruso desveló los resultados de una investigación en la que las palabras del funcionario del archivo presidencial Alexander Spantov, abro comillas, dijo lo siguiente: la razón más probable de la catástrofe fue una maniobra brusca para evitar chocar contra un globo meteorológico. Esto llevaría al avión a un régimen de vuelo crítico y caer en una espiral descente. Según lo que entiendo, bueno, cierro comillas, según lo que entiendo, él se estrelló contra una montaña. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Existen otras teorías acerca de la muerte pues, de Gagarin. Una de esas es la versión del instructor de él, que sufrió un ataque al corazón y que la cabina pues como que se desprendió del avión. Hubo un fallo técnico, incluso otro avión impactó con el suyo, en fin, hay muchas teorías. Se llegó incluso a pensar, ¿sí? Que pues como la carrera entre comillas de Gagarin ya iba un poco en declive, pues digamos que estaba mentalmente inestable y fue incluso asesinado por la KGB. Ok. Hay muchas teorías. Digamos que lo que yo creo es la normal, una obra, o sea, manobrió mal el avión, Maniobró. ¿sí? Y Se fue de jeta. se Literal. estrelló. Creería yo que ese sí, es que pues, no hay que meterle tampoco como de pronto tanta ciencia, ¿no? Sí, o sea, usualmente la respuesta más sencilla es la verdadera. O sea, Hmm. se le atravesó un globo meteorológico que lo podrían estar botando y pues básicamente el avión perdió el control y tierra. Por supuesto, pues Gagarin no iba solo, pues él iba también con su compañero, con su copiloto y pues ambos murieron, ¿sí? Había mal tiempo en ese entonces, errores humanos, cosas que al día de hoy con toda la tecnología pueden pasar. Los aviones, al día de hoy, valga la redundancia, son de los transportes más seguros que hay a nivel mundial, pero pues son máquinas, pueden fallar. Y nosotros también como humanos podemos fallar. Y en ese entonces, donde no había toda la tecnología que tenemos al día de hoy, pues incluso era muchísimo más probable. Entonces, bueno, esa es la historia de Yuri Gagarin. El primer ¿Qué tal? astronauta fuera de órbita. Y para complementar, hay un par de cosas muy divertidas que estoy viendo aquí y es que hay dos teorías de conspiración con respecto a la muerte. La primera es que supuestamente Gagarin murió de un infarto en su casa, Ujú. relajado, y que la KGB lo que hizo fue 18 días después montarlo en un avión, pilotearlo a control remoto y simular su muerte. Ok. Otros dicen que supuestamente, como el man sabía tantas cosas de la Unión Soviética y de Rusia y de la KGB y que tenía tantos secretos, la KGB se lo llevó, le hizo una operación de cirugía plástica y le cambió la cara y lo metió en un manicomio. Entonces, claro, supuestamente, como él mantenía una cara nueva en el manicomio, decía, yo soy Yuri Gagarin, y que nadie le creía porque tenía otra cara, y que allá murió. Tengo entendido que él sí estuvo unos días en como en un hospital mental, pues yo me imagino, por toda la No, pues es presión que él entendible, es tenía. entendible. Claro. Tengo entendido que sí, digamos que no es algo que está comprobado. Igual si ustedes tienen pues más conocimiento de este personaje, ahí lo pueden dejar en los comentarios. Por favor, sin insultos, gracias. Gracias. No, ya toca aclarar porque lo regañan a uno, ¿sí? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero Y bueno, también la última teoría que aparece acá, que me parece muy graciosa, es que el man desapareció porque lo secuestraron los aliens. Entonces tuvieron que hacer todo ok. un montaje con respecto a O su sea muerte, que que, o por sea que de pronto lo de la viejita, de la señora campesina posiblemente la era cierto. viejita era una reptiliana. A lo mejor, uno nunca sabe, no mentira. Pero bueno, Yuri Gagarin, ídolo de multitudes. Lástima que eso no fue tan temprano. A este sí podemos decir no te tocaba carnal, porque pues Él se murió de murió como a los, 37 años. sí, jovencito, no alcanzó a llegar a los 40. A los O sea, 37 años murió. O sea, tenía la misma edad que a yo. O que sea, a usted. a yo.
37 años, el man Jovencito, fue al espacio jovencito, y yo tengo un podcast. Bueno. conmigo Contigo. y dos gatos. Genial. Y los gatos. Genial, me encantó. Me No, encantó, me mira, yo encantó. siento que es un tema importante, sobre todo por lo que está pasando ahora, ¿sí? Sí, porque cambió el juego Darnos, geopolítico. Cambió el juego geopolítico exacto, del momento y en este momento de tensión y de geopolítica también es importante establecer cuáles fueron esos paradigmas que se rompieron a lo largo de la exacto. historia. Y mira que siempre que hablamos, o bueno, nombramos algo, por ejemplo, de Rusia, ¿sí? O de esos países, siempre pensamos también como lo malo, todo el tema de la guerra, lo que estaba pasando. Y eso también en parte, no, yo no soy ni, o sea, no tengo esos pensamientos como el capitalismo, comunismo, no, pero también sí es cierto que Estados Unidos ha ayudado a eso, ¿sí? Ha ayudado a que Rusia se vea como el malo, Bielorrusia en general, Construir una pero también narrativa de debemos, odio. exactamente, sobre todo con las películas de superhéroes, pero también debemos darnos cuenta y debemos conocer un poco más del contexto y saber que no todas las personas eran malas. Y que Y no un podemos ver ejemplo de todo en eso, términos de buenos y malos. una de esas personas pues era él. De hecho, pues dentro de las investigaciones siempre se nombraba que era una persona muy empática, muchísimo, que le gustaba mucho ayudar, que era una persona muy alegre, etcétera. Entonces, hay que leer. Y creer, I want to believe. Ya. Yeah. Muchísimas gracias, Linis, por todo esto. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Si llegaron hasta acá, recuerden suscribirse al canal. También estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. En todas las plataformas de podcast pueden encontrar solamente el audio. También recuerden dejarnos sus comentarios, sus reviews, 5 estrellas. Estamos en todas las redes sociales como Historia Histérica. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.